Amén. Bueno, vamos a darle conclusión a este tema que estamos teniendo, que se llama Todos los hombres necesitan a Jesús. Todos los hombres necesitan a Jesús. Y me había basado en Primera de Timoteo, o es el texto que estamos tomando como base, Primera de Timoteo 2, del 1 al 6. Primera de Timoteo 2, del 1 al 6. Y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y habíamos hablado de que aquí está esta propuesta de Dios exclusiva. Primero es una apertura del corazón de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, ningún hombre puede justificarse, decir que del cielo recibe rechazo. No hay rechazo de parte de Dios en este momento. Está abierta la puerta para los hombres. Y dice la manera en que esto se expresa, y no sé si te das cuenta, pero la divina revelación ahí nos da una luz, nos abre una ventanita a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Dice, quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora dice, hay una sola vía. Y esta es la propuesta. Yo sé que hay otras propuestas, y al final los hombres tenemos que empezar por algún lugar. Ya eso yo lo he dicho otras veces. En esta vida tú siempre tienes que empezar por algo ya establecido, porque tú no puedes ir allá al principio. O sea, tú tienes que de alguna manera, para interpretarlo todo y para entender las cosas, tomar algo que ya hay, que ya existe, que ya está propuesto. Y esto es lo que Dios propone. Dios propone que hay un solo mediador entre Él y los hombres. Se ha designado en la historia de la humanidad un solo mediador entre Dios y los hombres. Esta es la propuesta de Dios, esta es la propuesta de la Escritura, y ese mediador es Jesús. Luego, como dice el título, todos los hombres necesitan a Jesús. Amén. Amén. Esta es la propuesta de Dios. Y habíamos visto algunos versículos. Bueno, y yo me quedé un poco pensando, ¿no? Cada vez que se le habla a la gente del pecado, ¿no? Que los hombres somos pecadores. Eso no sienta bien en el corazón del hombre. Porque el hombre es, precisamente como es pecador, parte de estar en pecado es rechazar de que está en pecado. Se dan cuenta que el pecado es una cosa tan engañosa, tan extraña, ha afectado de una manera, digamos, voy a usar esta palabrota, pero ha afectado catastróficamente la humanidad. Bueno, fíjense que la Biblia dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es una alteración completa a lo que el pecado ha producido. El pecado tiene precisamente como origen una especie de soberbia, porque bueno, no nos vamos a meter ahí, pero ustedes saben que uno de los engaños del diablo a Eva, específicamente a Adán, que después estuvo de acuerdo, es que vas a ser como Dios. Entonces, esa semilla del hombre querer ser autónomo y querer no someterse a nadie, especialmente a Dios. Porque hoy en día tú encuentras hombres que se someten a, como dice la Escritura, imágenes que, dice la Biblia, no son nada. No tienen oído, no oyen. Como la Biblia diciendo es una especie de demencia, ¿verdad? Hay gente que adora la naturaleza. Créanlo o no, aquí hay gente que piensa que la naturaleza está viva y que todo, ¿cómo se llama? Que la naturaleza es una especie de ente vivo. Amén. Hay gente que adora los astros, hay gente que piensa que en los astros hay ciertas interpretaciones, influencias y destinos y cosas. Amén. Amén. Hay de todo eso. El problema, y los hombres
por lo generalmente van fácil hacia esas inclinaciones idolátricas. Incluso el hombre es capaz de someterse e idolatrar a otro hombre. Y no te creas que estamos aquí muy lejos de eso. El primer político que sale por ahí con una buena labia y con una buena propuesta, muchas veces genera una especie de tracción que cruza los linderos de lo normal y cae en la idolatría. ¿Verdad? Y hay hombres que se pelean y se fajan por esto y por aquello. O sea, hay una inclinación natural. Déjame citar algún paréntesis. El hombre tiene una inclinación natural a someterse a algo como su Dios. Eso lo tiene de base. Es como un cordón umbilical que se rompió. Algo que había entre el hombre y el creador, eso se rompió, pero los restos de eso quedan ahí, y el hombre constantemente anda buscando dónde reconectarse con lo eterno, con lo trascendente, y por esa vía pues se va a estas cosas que hemos explicado. Ahora, lo que sí es difícil, lo que sí le cuesta tremendo trabajo al hombre, es aceptar la propuesta de Dios. Él acepta cualquier otra, pero la de Dios es tremendo, porque como te digo, Dios viene y le dice: tú estás en pecado, tú eres una criatura caída. Y yo decía, cuando empecé esta introducción, que yo me había quedado pensando un poco en la cuestión del pecado. Y habíamos explicado qué es el pecado. El pecado tiene las explicaciones que la Biblia da. Es difícil coger el pecado y ponerlo en un laboratorio y explicarlo, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura habla de que cuando Adán y Eva desobedecieron, algo en ellos se rompió, algo en ellos se quebró, algo en ellos se oscureció, la Biblia lo dice también, algo en ellos se encegueció, algo en ellos incluso le dio hasta temor, porque se escondieron de Dios. Fue lo primero que hicieron, esconderse de Dios. La Biblia dice que a eso le llama pecado, que es una rebelión, es una adquisición, es como entró al corazón del hombre una rebelión, una contumacia, ya sea activa o pasiva, hacia Dios. El hombre, lo primero que hizo Adán, como digo, y no me voy a meter, creo que un día vamos a traer ese texto y lo vamos a explayar aquí. Pero el hombre lo que hizo fue rápidamente esconderse de Dios. Hasta el día de hoy, el hombre en su corazón sigue escondiendo y huyendo de Dios. Escondiéndose y huyendo de Dios. Hasta el día de hoy. Entonces, pero bueno, siguiendo esto, el pecado es como una enfermedad que ha corrompido la voluntad del hombre, y el hombre no quiere a Dios. No lo quiere. No quiere lo que Dios representa, la pureza, la santidad de Dios. No quiere someterse a sí mismo a su creador. Y si tú te pones a pensar una cosa tremenda, ¿no? Porque tú dices: caramba, si somos creados y un ser sobrenatural nos puso en esta tierra, lo menos que pudiéramos tener es una relación con ese ser natural. Y sin embargo, para muchos ese ser ni existe. Entonces, miren la decadencia donde ha llegado el pecado, que la criatura cree que el creador no existe. Y la criatura es capaz de inventarse cualquier cosa para justificar por qué él existe, desde que vino de los monos, hasta que vino del Big Bang, hasta que los extraterrestres lo pusieron, cualquier cosa menos reconocer que es una criatura. Y que si es una criatura, algo tiene que ver con ese creador. Amén. Entonces, el pecado es esa inclinación natural, es ese cortocircuito que surgió, ese virus que entró en el hombre y que lo hace por naturaleza, le brota solo, rechazar. No solamente rechaza a Dios, le gusta el pecado, le gusta el mal. Siente cierto placer oculto por a veces hacer lo que a Dios le desagrada. Pero la enfermedad es tan seria que a veces no lo puede ni controlar. Imagínate tú. Y tú ves que el hombre dice, los hombres dicen: no, yo soy libre y hago lo que me da la gana. Yo te puedo demostrar. Yo sé lo que cuando la gente dice: no, yo soy libre, ellos no se dan cuenta, pero esa libertad es limitada.
cierta autonomía. Porque fíjate que la vida que tú tienes en ti, tú no la puedes controlar. Y sin ella, lo que te da a ti la libertad, la capacidad de decir yo quiero A o B o C, escoger, es que tú tienes algo en ti que se llama vida. Y tú no tienes absolutamente ningún control sobre ella. Por ejemplo, te voy a decir ahora mismo, tu corazón ahora está latiendo y tú no tienes la capacidad de decirle que se pare. Él se para cuando le dé la gana, cuando Dios lo disponga. Pero tú no controlas. Ahora mismo, tu cuerpo es una tremendísima máquina, tú no lo sabes, pero es una fábrica increíble donde un montón de cosas están funcionando en ti ahora mismo. Es una tremenda máquina productora de cosas, recicladora, y tú no le puedes decir párate. Entonces, lo que te quiero decir es que hay cosas en ti que ahora mismo están funcionando sin tu voluntad, quieras tú o no quieras. Amén. Entonces, esa libertad que la gente plantea, sobre todo teológicamente, a veces dice, no, porque hay que tener cuidado con ciertas doctrinas, porque como que aniquilan la libertad del hombre. En un sentido, el hombre no es libre. El hombre es una entidad que funciona a base de la vida, que ni siquiera se la ha puesto él. Yo no salí un día y cogí vida y me la puse, ¿verdad? A mí me dieron vida. La vida es algo prestado que yo tengo. Este funcionamiento es prestado, yo no lo controlo. Yo no digo cuándo empieza, ni digo cuándo se termina. Amén. Entonces, lo otro que se corrompió con el pecado fue la capacidad, la libertad, otra vez, de escoger a Dios. Porque por naturaleza, el hombre rechaza a Dios. Ahora, lo que estábamos diciendo de esto es que esto no era así al principio, hermano. El hombre y la mujer que Dios creó no tenían ese problema. Es más, el hombre y la mujer que Dios creó, Adán y Eva, estaban inclinados al bien. No estaban inclinados al mal. Miren, cuando una cosa, por ejemplo, si yo tengo algo así, ¿no? Bueno, hace falta una fuerza normal para tumbarla. Pero si yo tengo algo así, inclinado, para tumbarlo para acá no necesito mucha fuerza. Un toquecito. Eso en un sentido, perdónenme el ejemplo, pero en un sentido eso es lo que quiere decir que la voluntad del hombre está inclinada hacia el mal. El hombre tiende al mal. El hombre tiende al orgullo, tiende al engaño, tiende a la lujuria, tiende al asesinato, tiende a la violencia. El hombre tiende a la guerra. El hombre tiende a las cosas que a Dios le desagrada. Entonces, no todos los hombres son completamente malos. No todos los hombres son así, ¿verdad? Pero lo que sí todos los hombres tienen en común, independientemente de que algunos hombres hacen hospitales y otros los bombardean, ¿verdad? Pero lo que sí todos los hombres tienen en común es eso que se llama pecado, que es una actitud contraria a Dios. Tú lo tienes, yo lo tengo, todos lo tenemos. Y déjame decirte que una de las cosas que hace venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios es que la palabra de Dios te empieza a crear conciencia sobre eso, te lo empieza a explicar. Porque tú y yo antes, cuando no conocíamos a Dios, hacíamos cosas que después decíamos, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo hice esto? ¿Pero por qué yo siento esto? Yo sé que está mal. Y lo sabía cuando iba. ¿Y por qué algo en mí? ¿Por qué la voz de aquello que me dijo, oh, eso está mal? ¿Por qué otra cosa se reveló? Como dice Pablo, dice, veo una ley en mis miembros que se me revela. ¿Por qué algo se levantó en la luz esa de la conciencia y le tiró un manto negro arriba para hacer lo que yo quiero? La apagó, la abrumó. ¿Por qué cuando yo quiero hacer algo malo, abrumo lo que adentro me dice, no lo haga? ¿Por qué? Eso es el pecado. Es una rebelión al orden de Dios. Y esto es algo trascendente, hermano. Yo tenía un texto aquí, te lo busqué ahorita. Y yo quiero predicar más adelante sobre todo ese pasaje de Romanos 5. Pero nada más mira este texto.
que no estaba en el mensaje, pero Dios puso en mi corazón, porque para que entiendan que esto no era así y que esto entró. Miren, dice, por tanto, como el pecado, dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y lo que está diciendo la Biblia ahí es que esta especie, y permítame usar esta palabra para que entendamos, esta especie de virus crónico entró, no es, cuando dice entró, es que no estaba. Entró al mundo, quiere decir que antes de la caída, antes de que Adán y Eva decidieran rebelarse contra Dios, esto no existía. Esto no existía. Ahora, lo que la Biblia dice es que una vez que entró, no se sacó. Una vez que entró, tomó control de los primeros hombres, de los primeros padres, y fue pasado a todas las generaciones. Y entonces dice, en ese sentido, por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esa explicación? Es, esto entró al mundo por un hombre, pero pasó a todos, porque la evidencia es que ya todos se comportan como es lo peor. ¿Verdad? Pablo lo que está diciendo, ahí están todos. La Biblia, por ejemplo, la Biblia hace, para que entendamos esto, ¿no? La Biblia hace comparaciones con el pecado con la lepra. La lepra es un tipo del pecado. Por cuanto todos pecaron. Y eso se conecta con el otro texto que habíamos leído, ¿verdad? De Romanos 6, 22, 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahora por eso entendemos este texto que yo le acabo de leer, que les dije que trae sobre que dice que el pecado entró por un hombre y por él la muerte. Amén. Porque donde existe pecado, inmediatamente por justicia divina, donde surge esa imperfección, surge la contrapartida de la justicia divina, que es muerte. Entonces, donde surge pecado, tiene que haber aniquilación inmediatamente. Es lo que pasaba, digamos, con la lepra, ¿se acuerdan? Había un sentido en que cuando una persona era leprosa, era muerto. ¿Cómo que era muerto, pastor? No, no era muerto. Lo separaban para un lugar. Ah, exacto, eso es lo que es muerte. Eso es lo que es muerte. No pienses, querido hermano, que la muerte es solamente, la muerte lo que es separación. Eso es muerte, separación. Entonces, donde quiera que haya pecado, Dios inmediatamente separa, excluye, aleja, condena. Entonces, este es el problema. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No es que nosotros pecamos porque, ay, nacimos y no, todos estamos pecando. Bueno, fíjense si esto es una cosa seria. Fíjense si es una cosa, no sé qué está pasando por ahí, pero es ruido. Fíjense si esto es una cosa seria. Se me fue hasta la idea de lo que iba a decir. Bueno, entonces dice que entró el pecado por un hombre y llegó a toda la humanidad. Y la seriedad de esto era que toda la humanidad estaba perdida, en cuarentena. Una manera de decirlo así, en cuarentena. El pecado crea una cuarentena espiritual. Hasta ahí Dios pudo haber dejado las cosas así. Ah, ya me acordé. Fíjense que esto es una cosa seria, que David decía, en pecado he sido concebido. Pero ¿cómo es eso? Sí. Ay, pero ¿cómo es eso si los niños son inocentes? ¿Verdad que esto no cae bien? No es lo mismo responsable de pecado que inocente. ¿Verdad? Usted puede ser pecador, pero no recibir la responsabilidad, por lo que sea. Y déjame decir, hermano, eso está sujeto a debate, la cuestión de
del pecado infantil o no. Pero bueno, lo que le estaba queriendo decir es que esto es tan serio, y ojalá que no lo pierdan en todo el manojo de cuestiones teológicas aquí, pero dice, en maldad he sido concebido y en pecado me concibió mi madre, dice David. Por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí llegamos. ¿Sabe cómo se llama eso? El problema fundamental del hombre. ¿Por qué? Escucha bien. Dios podía, escucha bien, esto tiene que ver con eso de que no quiere, pero Dios pudo decir, por cuando la paga del pecado es la muerte, la cuarentena, la separación, se acabó el mundo. Todos separados de mí, excluidos de mi presencia, para siempre. ¿Y tú sabes lo triste que es eso? Te voy a decir la tristeza. No hubiera podido levantarse ni siquiera un solo ser humano y decir, oye, esto es injusto que tú me lleves a mí para el infierno. Hubiera sido perfectamente justo. Pero ¿qué sucede? Que entonces se reveló otra cosa. No porque se haya revelado porque ay, Dios lo tenía escondido y lo sacó. No, es que Dios era así. Los hombres conocimos algo distinto de Dios. Ya veíamos aquí que decía, porque la paga del pecado, la justicia de Dios decía, es la muerte. Pero entonces Dios reveló algo diferente. ¿Sabe qué es? El amor de Dios. Dios no era no dice que la justicia es ciega, ¿verdad? Dice que la justicia es ciega porque la justicia imparte. La justicia es ciega porque la justicia no está mirando si tú eres un pobrecito, si tú, no. Si puedes haber sido un pobrecito, un infeliz, pero si la debes, la paga. Dios es así. Amén. Dios es justo y su justicia es perfecta, pero tiene otra perfección también. Y todos los atributos de Dios son perfectos. ¿Cuál es? El amor. Amén. El amor. Amén. Y entonces Dios, escucha esto, por amor, porque no hay otro motivo. No es que mira hermano, no compres eso que anda gente por ahí diciendo de que ay, Dios te necesitaba en el cielo. No le hagas caso a esa teología que es falsa y no plantea el problema como realmente es. No pone la gravedad del asunto como realmente es. ¿Verdad? Gente que dice, ay no, es que Dios estaba tan solito allá arriba, ¿verdad? Que tenía que llevarnos a nosotros para acompañarnos. No, Dios, lo único que Dios nos salvó por amor. Por amor. Él no estaba solo, ni lo necesitaba, sino que de la grandeza y de la abundancia de quien Él es, fluyó amor por Él, por su creación, y no solo por los hombres que Él decidió salvar, sino también por el mundo que Él creó. Hay gente que piensa que Dios va a venir y va a acabar con el mundo y lo va a destruir y va a hacer pulverizarlo. Este es el mundo de Dios. Dios no va a destruir su mundo, Dios lo va a mejorar. Dios viene a salvar el mundo en el sentido global, general. El mundo, el universo, la tierra, los árboles y la gente. Dios va a hacer el mundo mejor. La Biblia está llena de eso. De textos que hablan que Dios va a salvar el mundo. La mayoría de los cristianos piensa que Dios viene a acabar con el mundo. Dios no va a acabar con ningún mundo. Dios va a mejorar el mundo. Este es su mundo. Además, aquí nadie... Esa es otra idea. Nadie tiene el poder de acabar lo que es de Dios. Este es su mundo. Dios es quien decide qué hace con su mundo. Y Dios no va a fallar así, decir, ups, voy a destruir esto. No, Dios lo va a salvar. Te va a salvar a ti, a mí en primer lugar. Te está salvando a ti, a mí en primer lugar. Y luego Dios va a renovar este mundo. Cielo nuevo y tierra nueva. El hábitat de los glorificados va a ser glorioso. Amén, queridos. Entonces, Dios por amor dijo, permítanme a veces poner un poco de drama en esto para que la gente entienda, ¿no? Para que te pueda comprender. Dios dijo, yo soy perfecto y la paga del pecado es la muerte, pero yo los amo
y los quiero salvar. ¿Cómo? Como si Dios lo pensara, ¿no? Pero para que tengas idea, eso no es así. Dios no se pone a pensar, ay, ¿cómo no? Pero, ¿cómo resuelvo las dos cosas? O sea, ¿cómo yo soy justo y condeno el pecado? Porque ahí está, no lo puedo barrer bajo la alfombra. ¿Cómo yo soy justo y a la vez dice la Biblia, y el que justifica? ¿Cómo yo resuelvo la paga del pecado, que es cierta porque soy perfecto y la perfección es perfección? Estamos atrapados en su perfección. Y cómo también perfectamente resuelvo eso. Y ya yo te lo he dicho al cansancio, pero nunca está mal decirlo. Dios salvó por sustitución. Dios dijo, ¿cómo resuelvo este problema? Voy a tomar yo mismo forma humana, voy a revestirme de cuerpo, y ahí produzco un cuerpo igual que el de ellos, y ese ser divino y humano y divino, ese misterio de Dios, voy a llevarlo, que va a ser sin pecado, voy a llevarlo a la cruz a morir, siendo Él sin pecado. Esto es lo otro. Eso está muy bien. Si estuviéramos interrogando al Señor, con todo el respeto, diríamos, eso está muy bien, Señor. Pero ¿y cómo vas a sustituir? ¿Quién va a sustituir a ellos? No puede ser un pecador. Porque un pecador no podría sustituir a nadie, moriría por él mismo. ¿Verdad? Su propio pecado sería sobre sí. Y entonces Dios venía mostrando a través de la historia que ese que iba a morir por sustitución iba a ser sin pecado. Iba a ser solamente el cuerpo, el receptor del castigo y de la ira de Dios a nombre nuestro. Pero para que nos representara bien, pues tenía que ser sin pecado. Ese es Cristo Jesús. ¿Ven por qué todos los hombres necesitan a Dios? Porque el único lugar donde toda esta paga y donde el pecado es removido y es quitado de la persona que se llega a Él, amén, es en Cristo Jesús. No hay otro. Por eso dice Dios, en ningún otro hay salvación, porque solamente a mí, dice Dios, me ha costado lo que me ha costado enviar a mi Hijo en esa relación de hijo a la cruz a morir por el pecado de la humanidad. ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Se acuerdan qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, para que tu pecado y el mío sea quitado, tenemos que ir a Él. Él es como el arca. Pastor, ¿y cómo yo voy a Cristo Jesús? Creyendo en Él. Amén. Amén. Déjenme leerlo ¿podremos terminar? Bueno. Mire, 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Él es la vía. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo, oiga, la Biblia está clara, en semejanza de carne de pecado. ¿Y por qué dice en semejanza? Bueno, porque era algo que se semeja al hombre pecador, eso es lo que quiere decir carne de pecado, pero no lo es. Dios lo que está diciendo ahí, Dios enviando a su hijo como si fuera un hombre pecador, que no lo era, lo envió a morir. Por eso, hermano, teológicamente al final, ¿quién mata a Cristo al final? Dios mismo. No, lo mataron los romanos, no. Lo mataron los romanos, las manos de los romanos. Pero el que decidió que Cristo muriera en la cruz fue Dios mismo. Dios mismo. Y tú dices, ay, qué terrible. Esa era tu salvación. No había otra forma. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y horrenda cosa es caer. Para que lo perfecto pudiera ser perfectamente satisfecha, tenía que ocurrir eso. Amén. Pastor, ¿y por qué Dios no dijo, ya, me olvido del pecado de todo el mundo, vengan todos para acá?
no hubiera sido Dios, no hubiera sido perfecto, ni de bien ni de mal, todo fue un relajo, un reguero. ¿Verdad? ¿A que tú no quieres que mañana el juzgado de aquí, de la corte de Miami, ponga un cartel que diga, ¡oh! No hay problema, hagan lo que les dé la gana, que ya aquí no va a haber, ¿cómo se llama? Juicio, ni condenación, ni cárcel, ni nada. Bueno, imagínate eso a nivel eterno. Eso nos garantiza que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es inmutable, que Dios es perfecto. Déjalo, que Él perfectamente nos sabe cómo llevarnos ahí. Entonces dice, Romanos 8:3 dice, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué dice? Que efectivamente Dios condenó el pecado en un hombre, no en una oveja, en un hombre, efectivamente, y lo hizo una vez y para siempre, porque además ese hombre era santo. Yo creo que ya, entonces todos, hay oportunidad, todos necesitan a Cristo, hay oportunidad para todos. Dice, mira, Romanos 3, 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso lo vimos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, cuando nosotros creemos, por eso hay que... ¿Por qué siempre hago este hincapié? Cuando tú dices, Señor Jesús, yo creo en ti, eso es más, fíjate, eso es más de que tú te emocionaste un día y ay, te viste, ay, que yo estoy haciendo cosas malas, que yo estoy esto, que yo ando en aquello, que yo ando en pecado, que ando, ay, me siento tan mal, déjame ir. No, es algo más que eso. Es positivamente agarrar la vida de uno y decirle a Cristo, Jesús, aquí está, toma, llévame. Por eso Cristo es el arca. Por eso el arca del pacto es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente se salvaba, pero tenía que ir al arca y entrar ahí, ¿verdad? Y había una sola puerta, de hecho, para entrar al arca. Jesús era como el arca. El que entró en el arca, el que estuvo en Jesús, es como si fuera un vehículo, en ese vehículo, ¿verdad? Pero tuvo que llevar su vida ahí. No fue que Abraham se paró afuera y dijo, entren aquí al arca o todos morirán, y la gente dice, ay, sí, es verdad, todos vamos a morir, Dios es bueno, Dios. Y entonces Noé le dice, pero vengan, traigan su vida para acá, porque no es allá afuera, es aquí, el arca es aquí. No, estamos muy emocionados y la verdad que nos sentimos mal, no, pero vengan acá, el arca es aquí. Entonces la salvación es en Jesús. Tú tienes que llevar tu vida por la fe, entender todo esto y decir, Señor, tú eres el Cordero, tú moriste por mí, pues yo te entrego mi vida y ahora quiero que tú me digas cómo vivir. Llévame, sé tú el vehículo que comienza a controlar y a dirigir y a orientar mi vida. Eso es estar en Cristo. Tampoco hubiera valido si que de hecho los que entraron, los únicos seres humanos que entraron ahí fueron la familia de Noé. Tampoco hubiera valido que hubieran entrado, hubieran subido, hubieran entrado y dicho, ay, qué bonito, qué bien, qué padre, como dicen por allá, se sienta aquí en el arca. Pero déjame para afuera otra vez. Se cerró la puerta. No estás en él. ¿Ven? Entonces por eso decimos, hay que entregarle la vida. Hay que la vida de uno entregársela a Jesús. Por fe. Esa es solo una decisión que hace una mente iluminada por el conocimiento de Dios. Verdad solamente le puede hacer sentido en tu mente el Espíritu Santo. Solamente. Entonces termino con esto, todos necesitan a Cristo, todos. Mire Juan 6:51. Me quedan 2 textos más. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes lo que está diciendo? Que parte de ese ir a Él es creer
creer y apropiarse de que Jesús, ese hombre que murió en la cruz, murió por mí. Esa es mi muerte. Esa es mi muerte. Y yo la acepto. ¿Verdad? Yo creo, Jesús, que tú moriste por mí. Y como me compraste con esa redención, es aquí tienes mi vida. Pero yo creo, y eso, mire hermano, y eso es ¿cómo decir? A veces, eso es una especie de lema que tú tienes que repetirte. No, Cristo murió por mí. No, pero tú eres esto y tú eres aquello. Sí, yo soy todo lo que tú quieras, pero Él no era nada. Y sin embargo, Dios lo mató por mí. Yo creo eso. Yo creo que ese cordero murió por mí. Amén. Yo no tengo, tú Satanás no tienes de qué convicción, convict. Tú no tienes ninguna acusación que traerme, porque ya eso fue completamente satisfecho en el cuerpo, en la carne de Cristo Jesús. Mi carne ya murió. Es lo que yo creo, es lo que Dios me ofreció, yo lo creo. Amén. Amén. Entonces, construye tu vida en Cristo. Este es mi mensaje para ti, para tú que nos visitas hoy. Construye tu vida en Cristo. Mira lo que dice Hechos 4 del 11 al 12. Hechos 4 del 11 al 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. You take it or leave it, but this is what God said. Lo tomas o lo dejas, pero esta es la propuesta de Dios. Repite, remarcha lo que habíamos dicho al principio. Hay uno solo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. ¿Verdad? Y este texto dice, no hay otro nombre, no lo hay bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie jamás ha sido completamente santo, solo lo pudo provocar Dios mismo en Cristo Jesús, ¿verdad? Siendo divino y siendo hombre, solamente Dios pudo producir un ser completamente inmaculado. Y porque aparte de eso, para colmo, fue el único que en ese estado de santidad, sin mancha, murió en una cruz a nombre de la raza humana. No hay otro nombre. Si tú puedes preguntar la historia, ¿quién ha muerto en la historia de la raza humana por los pecados de los hombres? No lo hay. No lo hay. En este plano, incluso hasta por los malos. Amén, queridos. Amén. Entonces, fe conlleva ir, entregarse, rendirse a Jesús, entregar la vida como quien, ahorita decía, como quien entra a un vehículo. Él es el arca. En Él se nos traspasa su vida, muerte y resurrección. Pastor, yo nunca hubiera podido vivir, ni aún hoy en día yo puedo vivir realmente al 100 como a Dios le agrada. Eso se te traspasó de parte de Jesús. Cristo se lo hizo. Pastor, mis pecados que merecían la muerte, eso también se te traspasó. Cristo murió. Pastor, y la vida eterna, y la resurrección de los muertos y el no ser condenado nunca más, eso se te traspasó. Cristo se levantó de los muertos. Amén. Y tú vas a experimentar eso, hermano. Está establecido a los hombres una vez que mueran, pero cuando traspasemos ese instante, ese segundo, ese momento, querido, se va a abrir ante nosotros una realidad que ni siquiera la Biblia, ni siquiera Pablo tiene las palabras exactas para describirlo. Amén. Amén. Él es el arca. En Él morimos por nuestros pecados. En Él somos santos porque Él fue santo. Y en Él resucitaremos. ¿A que entiendes ahora ese texto que dice el que habita al abrigo de qué cosa? Del Altísimo morará? Pero fíjate que hay que estar bajo la sombra, ¿verdad?
sombra de Cristo. Bien, hermanos, que Dios nos bendiga. Y yo quiero que tú pienses en estas cosas. Tú pienses en estas cosas de corazón. A lo mejor es el momento para algunos de, Señor, yo me doy cuenta que yo estoy dándole vuelta al arca, yo entro y salgo. Yo quiero estar ahí, en ti, Jesús. Te doy mi vida completa. Guía, hazme navegar en este mundo. Pero quiero navegar contigo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.